y otros temas. Iniciamos la mesa de diálogo, ya se irá sumando también Hamlet Almaguer. Me dicen que ya llegó, perfecto. Pues saludamos al querido Norman Pero, quien escribe la columna que le acabo de leer sobre Lili Téllez, y a Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Norman Pero, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, por supuesto, siendo testigos de la evolución política de algunos personajes, ¿no? Hablar de Lili Téllez es un tema triste para la política, rebasó a Carmen Salinas y a otros políticos que aportaban muy poco. Pero bueno, Lili Téllez finalmente podrá ser demandada en diferentes frentes, porque pues, las cosas son tan evidentes que ella tiene que responder por sus actos, ¿no? Muchas gracias por la invitación permanente. Me siento parte de este grupo, de esta familia sin censura, y por supuesto siempre acompañado de Hamlet y de Marcelino, y por supuesto con la conducción tuya, Vicente. Gracias, querido Norman. No sé cuál fue la situación, no me ha dicho el equipo de producción por la cual no está Marcelino Gómez Brenes esta noche acompañándonos desde Chihuahua, pero el que ya llegó es el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, te quiero agradecer por haber firmado este comunicado, que para mí es una sorpresa encontrarlo en redes sociales. Gracias por el respaldo a nuestro trabajo. Te saludo con mucho gusto, diputado. Muchas gracias, Vicente. Muy buenas noches para ti, para Norman, para todo el auditorio de Sin Censura. Nada que agradecer, es una responsabilidad de nosotros como legisladores de la Cuarta Transformación y de Morena, alzar la voz como representantes populares cuando un ciudadano que es honesto, que hace su trabajo, que comunica e informa al pueblo de México, está siendo atacado. Un periodista como tú, con la gran trayectoria que tienes. El otro día Antonio daba cuenta de los premios que has recibido, de la preparación con la que cuentas y por supuesto lo que nosotros vemos cada día, tu compromiso con informar con la verdad al pueblo de México. Cuentas con nosotros, cuentas con nuestro respaldo y no vamos a permanecer en silencio frente a este tipo de ataques, además de lo que diste cuenta en videos, en tus redes sociales y a través de acciones legales. También nos llamó mucho la atención el tuit que subió Manuel Pedrero la semana anterior, denunciando que él había sido también amenazado, y pues parece ya una operación orquestada de la ultraderecha que está muy molesta con quienes defienden a la Cuarta Transformación e informan al pueblo de México, Vicente. A ver, les voy a plantear para iniciar, y se los plantea su servidor, que en su momento denunció la promoción de campañas de odio en nuestra contra, amenazas en nuestra contra por parte de Lili Téllez. ¿Debe de ocuparnos Lili Téllez como nos ocupa hasta el momento? ¿O debemos de, pues nunca ignorar? Porque pues si no, no cumpliéramos con el objetivo de un medio de comunicación. Pero, ¿qué hacer con una figura tan polarizadora como Lili Téllez desde la derecha? La señalan en el comunicado los diputados. Le dedicas una columna, querido Norman. Yo mismo he sido muy crítico de sus dichos, incluso aquí denunciaba que buscando ofender al presidente le llamara enano hace unos días. ¿Qué hacer con un personaje como Lili Téllez, que además es solamente uno de algunos personajes de los conservadores que le apuestan al show? El otro podría ser Gabriel Cuadri en la Cámara de Diputados, solo por mencionar algunos ejemplos. Norman, te escucho con tu reflexión. Mira, Vicente, Lili Téllez, lo digo en la columna, es una senadora circunstancial. Finalmente, no hay que olvidar que Morena, en un propósito de aglutinar a todas las corrientes honestas
del país, dio la apertura para que se incorporaran personajes que tenían diferentes orígenes, pero yo creo que el error que se cometió con Lili, déjame decirle Lili, porque no se le puede decir Lili, Telles, fue dramático. Es increíble cómo en esta apertura vemos cómo se incorpora un personaje que tiene un muy buen concepto del presidente López Obrador, que habla maravillas del partido, que habla de los cambios, que habla de la evolución necesaria del país en sus pequeños discursos. Ella es muy mala para hablar por sí sola, ¿no? Cuando no cuenta con un teleprompter o un apuntador electrónico, pues ella es un poco torpe. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo es posible que una persona de la noche a la mañana haya tenido un cambio tan radical? ¿Por qué la gente de Sonora se siente traicionada? Bueno, simplemente porque ella llega con un discurso, no sostiene el discurso con el paso del tiempo, lo va cambiando. Me acuerdo perfectamente bien cuando renuncia y se vuelve independiente por unos días para ir con sus patrones, ¿no? Con los patrones del dinero. Y bueno, en ese momento ella dice que tiene un mal concepto de los demás legisladores, específicamente de senadores, pero que se va con un profundo respeto y agradecimiento por el presidente López Obrador. A partir de ahí te vas dando cuenta cómo va cambiando el discurso y cómo va yendo de ofensa en ofensa. Pocas personas han ofendido tanto públicamente al presidente López Obrador como Lili Telles. Esto es realmente sorprendente y es algo que pues, por supuesto, pasa por los niveles de traición extremos. Y Telles finalmente sale de un entorno conocido ciertamente, pero pobre en términos culturales. Es una lectora de noticias y que después está, como siempre, involucrada en escándalos, el caso Paulette, el caso dicen que su autosecuestro. Bueno, el chiste es que ella pues vive un mundo bastante cerrado y conocido a pesar de ser pública. Cuando llega a Morena como candidato, pues nadie daba un cacahuate por ella, por sí misma. Recuerda tú que la gente vota por ella, por el presidente López Obrador. No hay duda que no solo por la designación o la elección de Lili Telles por parte del presidente, es un acto, pues que sí sorprende a la gente más pura, ¿no? Que todavía no entiende el sentido de la pluralidad por parte del presidente y que fustiga, por supuesto, esta posibilidad. Todo el mundo creía que no lo merecía y bueno, con el tiempo la mayoría de la gente tenía razón, no lo merecía. Ella se hace senadora a partir de este boom, a partir de este fenómeno electoral que tuvimos en México en el proceso electoral 2017-2018, se aprovecha, queda como senadora y empiezan sus traiciones abiertas. Ella no tuvo grandes oportunidades de traicionar porque no tuvo nada, pero ahora tiene reflectores distintos, políticos. Pero insisto, en la columna lo reafirmo, no se puede asumir como un ente político, porque su biografía ella dice que es conductora de noticias, no es cierto, la conducía el teleprompter. Dice que es periodista, no es cierto, nunca hizo periodismo. Y sobre todo, dice que es política. Ella jamás ha hecho política. No ha entendido el sentido de la política, ¿no? Y menos aún, no ha entendido que para representar a un núcleo, en este caso como representante popular, pues tiene que tener el discurso que la llevó al escaño que ocupa.
Sin embargo, no, ella ha traicionado a todo mundo, no le ha importado nada. Insisto, al principio fue tibia, fue tímida, estaba penada con el presidente López Obrador, y ahora es terrorífico lo que hace, ¿no? Es decir, no entiendo muchas cosas, mi querido Vicente. Ella es un fenómeno muy particular, muy, muy particular. Pero podremos seguir hablando acerca del tema de la denuncia penal que habrá de recibir, porque se está asumiendo como licenciada en comunicación y la señora no aparece en el Registro Nacional de Profesiones con ninguna cédula. Yo tengo por ahí personas homónimas. María del Carmen Telles García, que es de la Universidad de Puebla, ella tiene una licenciatura en matemáticas. Hay otra María del Carmen Telles García, que es licenciada en contaduría por la Universidad de Hidalgo, pero no hay nadie, María Lili del Carmen Telles García, alias Lili Telles, ¿no? De tal manera que ella no tiene ningún grado académico, y esto que está haciendo, pues es un grave delito de usurpación que seguramente tendremos que demostrar, independientemente de la información con la que se cuenta, ella está incurriendo en esto, ¿no? Entonces, bueno, así es. A ver qué pasa. José Ruiz Hamlet Almaguer escribe, ¿para qué le dan reflectores a esta señora? Por eso lo pregunto, ¿no? Ahora, ojo, que ya aparece entre los presidenciables de la oposición. Hasta el periódico El País de España la ha colocado como suspirante a la presidencia de la República, y creo que se la ha creído. Si no, no entendería tantas groserías y tantos insultos y tantos ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿para qué ocuparnos de Lili Telles? Yo creo que no es ni siquiera el caso de la senadora, sino lo que podría representar. ¿O tú qué dices, Hamlet? Yo creo, Vicente, que no podemos permanecer inmóviles frente al discurso de odio en cualquiera de sus manifestaciones. Mencionabas también el caso de Gabriel Cuadri. Y esta es una agenda de la derecha a nivel internacional, en el que un grupo se radicaliza, toma este tipo de posturas y atrae a un tipo de electorado que secretamente ha vivido en las sombras de la discriminación, de los ataques a las minorías, de la inconformidad generalizada. Y es la copia de un esquema que se ha utilizado en otras naciones. Es el caso de Vox, por ejemplo, en España, el caso también de Bolsonaro en Brasil, el Tea Party en Estados Unidos, ¿no? Un sector muy radical del Partido Republicano. Entonces, este tipo de discursos siempre van a encontrar un espacio para las hogueras de la ultraderecha. Aquí en México se intentó con el partido sinarquista en algún momento, con un movimiento muy fuerte en el estado, en Jalisco, en Guanajuato, en otras zonas del Bajío y del Occidente. También, digo, han existido movimientos al interior del propio panismo, profundamente analizados por Álvaro Delgado, por ejemplo, en su libro sobre el Yunque, de forma previo el Muro, y todos estos movimientos radicales de ultraderecha. Lo que diferencia estos movimientos como el Yunque o Muro con lo que actualmente practican Lili Telles o Lili Telles, como bien menciona Norman, o en su caso Gabriel Cuadri, es que mientras que estas organizaciones eran secretas y realizaban este tipo de prácticas y buscaban obtener el poder para imponer una agenda de este tipo, pues aquí ellos ya lo hacen abiertamente, ya abiertamente atacan a las personas que consideran diferentes. Y en este caso, me parece que no podemos permanecer en silencio frente a este tipo de situaciones. Sí, ya hay sondeos que la mencionan. Yo creo que va a participar en los procesos internos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para decirte que analizamos a profundidad la iniciativa del PAN de reforma electoral, tanto la constitucional como la legal, que presentaron sus diputados. Y lo que ellos están planteando es 3 rondas de votación. Mira, primero quieren unas elecciones primarias al tipo de Estados Unidos, pagadas, por supuesto, por los mexicanos, ¿no?
Lo están planteando así precisamente para que su caballada flaca, entre los que está la senadora María Telles, puedan competir entre ellos y elegir finalmente a quien será el candidato perdedor a la presidencia de la República, que participará conforme a su propuesta en una primera vuelta. Y después, como ese candidato evidentemente va a perder la elección, lo que ellos quieren es una segunda vuelta para forzar a ciertos sectores de la población a que se vayan recorriendo hacia la derecha. Entonces, estas acciones son concertadas. A mí no me parece casual que una parte del panismo esté radicalizando el discurso. Es con toda la intención de exacerbar los ánimos de estos sectores radicales, Vicente. Pues qué interesante lo que mencionas, diputado. Y otro tema que me parece muy